Hola a todos, saludo especial. Desde Portugal, el señor Carlos dos Santos dice lo siguiente. Hace algún tiempo estoy siguiendo este canal de Visión Conectiva. Me surgen muchas preguntas al respecto de lo que ustedes hablan. Por hoy quiero empezar con la siguiente. Primero, ¿qué nos pueden decir de las prácticas de mediunidad y espiritismo mediante las cuales se hacen procesos de reconcilios, sanaciones y otras soluciones a diversos problemas de las personas que allí asisten? Segundo, ¿qué tanto de verdad o qué tanto de engaño es todo eso? Y tercero, ¿cómo se ve y cómo se percibe ese mundo desde lo que ustedes llaman sentidos conscientes? Quedo atento y muchas gracias por sus respuestas. Así termina diciendo el señor Carlos dos Santos. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a dar respuesta a cada una de sus preguntas. Comencemos entonces diciendo cómo es definido el espiritismo actualmente y cómo, digamos, los controladores han dado estas mismas definiciones para que la gente así pueda acceder y sostenerse en el tiempo en este tipo de prácticas. Se dice que el espiritismo es una creencia en que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Desde la filosofía es una doctrina fundada por Allan Kardec por allá en los años 1857 y según él estudia la naturaleza, el origen, los destinos de los espíritus y las relaciones que tienen estos con el cuerpo, con este mundo físico. Y también se puede definir que el espiritismo es una creencia popular que se ha extendido demasiado en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en países de esta naturaleza, en países latinos. Acordémonos que latinoamericanos somos solo los de acá, pero latinos también tienen que ver con todos los italianos y la península ibérica y los idiomas derivados del latín. O sea, en Europa también esta práctica es demasiado extendida. De hecho, Allan Kardec era francés y fue el que originó este tipo de prácticas. Entonces él dice que servía para comunicarse con los espíritus de los muertos o de fenómenos naturales, se podían explicar a través de ello, y que estas entidades espirituales pueden afectar positiva o negativamente la salud, incluso la suerte, el amor y los demás aspectos que corresponden a la vida humana. Grosso modo, esto es lo que tiene que ver con el espiritismo y como ya dije, en muchos países de lenguas latinas es bastante extendido esta práctica en la actualidad. Ahora, ¿qué es un medium? Es una persona en la cual tiene la capacidad de permitir que los espíritus entren a su cuerpo para que a través de él den los mensajes solicitados por quienes están en la reunión, por aquellos que quieren saber, o simplemente recibir aparentemente un mensaje divinal de una virgen, de un Cristo, de un Buda, de un maestro espiritual o del muerto de la familia que ellos quieren consultar. Inicialmente esto se hace en forma controlada, o sea, a través de una persona que induce al que tiene la capacidad de ser medium y puede permitir que entre determinada energía, determinado espíritu. Pero luego, con el paso del tiempo, la persona que se dedica a este tipo de prácticas de mediumnidad resulta no tener ningún control sobre su cuerpo y en cualquier momento una entidad puede llegar a su antojo a ese cuerpo y empezar a hablar a través de él. Sucede que luego de que la persona o la entidad entra a ese cuerpo, toma posesión del mismo y cuando esto sucede, la persona no se da cuenta siquiera qué dijo, qué pasó, qué sucedió mediante la sesión. Los mediums terminan siendo un avatar, un cuerpo que fue permeado para esto y que no tienen claridad sobre ello, ni siquiera tienen un manejo claro sobre el asunto y ahí ya empieza un problema grave. Porque son utilizadas personas, por lo general mujeres, que es una cosa bastante especial que también hablaremos. Por lo general son mujeres las que estas entidades espirituales utilizan
Y eso se da por la alta sensibilidad que tienen las damas más que los hombres, porque ahí viene, adelantándonos un poquito a la contesta, cuando hay sentidos conscientes, los sentidos conscientes hacen que la persona vea más, oiga más, huela más, guste más, tacte más. O sea, los umbrales de los límites que tenemos aquí como seres humanos para cada sentido en una persona que los tiene conscientes son más altos. Se escapan de esos umbrales y empiezan a ser más sensitivos. Estas personas, al no saber que tienen esas capacidades, y como esto no nos lo han enseñado y siempre ha estado en el, digamos, ostracismo, entonces las personas creen que son dones, y así los llaman, dones espirituales dados por Dios o por cualquier cosa en la cual ellos crean, y son los que le permiten tener esta capacidad. Es más, en esos grupos de espiritismo y demás, mucha gente quisiera y ruega y pide para poder tener esta capacidad de convertirse en medium. Pero no es así tan sencillo, se debe tener ya esa capacidad. Y al final, ¿sabe qué es lo que sucede? Que las entidades espirituales terminan administrando todas estas capacidades que son propiedades de la energía libre de la persona que está allí como medium. Por lo general, todas esas personas tienen, sus sentidos son conscientes, pero la persona es absolutamente inconsciente de ello. Y por eso es utilizada y termina en condiciones muy decrépitas. La vida de los medios no es para nada agradable, y mucho menos cuando estas prácticas se extienden por muchos años, porque su campo energético fue absolutamente permeado. Cuando se alcanza a mirar y cuando se ve con los sentidos conscientes, como es la tercera pregunta del señor Carlos, se ven cuerpos, haga de cuenta, ve un coral en el mar que es absolutamente poroso. Así, de esa forma se ve el cuerpo energético de esta persona, una esponja por la cual hay muchísimas entradas, y por todas estas entradas puede entrar cualquier entidad. La gente, cuando entra la entidad, los que van a esas prácticas allá a buscar soluciones a sus problemas, entonces entra una entidad allí, y esa entidad lógicamente se va a presentar como el que ellos quieren oír, los que están en ese grupo, los que están en esa reunión, o como alguien que ellos admiren. Por ejemplo, dicen: yo soy Jesucristo, y entonces empieza a hablarles con mucho amor, con mucha pausa, con mucho cariño y con palabras embaucadoras, y la gente, en su fe, en su inconsciencia y en su estado de no conocer qué está sucediendo, y no queremos increpar ni atacar a alguna de estas personas, porque todo eso lo hacen y lo hemos hecho porque somos buscadores. Ellos están en la búsqueda. Cada persona que se acerca a un centro religioso o espiritista, espiritual o esotérico, es porque está en su búsqueda. Todos buscamos lo mismo: encontrarnos con la energía libre que somos, y pues pasamos por ese tipo de cosas. Entonces, cuando se está allí, de acuerdo a su sensibilidad, su nivel de conciencia y su investigación, se da o no se da cuenta que eso termina siendo un absoluto engaño. Porque ¿qué pasa en estas sesiones realmente? La entidad entra en esa persona que, ya les dije, está absolutamente permeada y no tiene control de la naturaleza de su cuerpo. Les permitió a esas entidades entrar. Entra cualquier entidad, y vamos a ser claros, en las visiones conscientes hemos visto que entran grises, que entran reptilianos, que entran draconianos, que entran arcontes, que entran cutulos, mejor dicho, incontable cantidad de entidades de estas, que son las mismas que se hacen llamar entidades espirituales, y que a los que tienen algún medio porcentaje de visión se les hacen ver como seres de luz, por lo general. Y a veces incluso cuando entra un demonio como Lucifer, Satán, Baal, cualquiera de estas entidades, Sion, les hace creer que él es un demonio que vino a hacerles el bien.
que es el portador de la luz, como por ejemplo se hace llamar Lucifer, al que pues hay una gran aprecio hoy en el mundo. Bueno, siempre ha habido un aprecio especial por este personaje. Y entonces les hace sentir esa sensación. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en ese entorno? Esa entidad entra con un solo propósito: nutrirse de la energía de todos los que están presentes en esa reunión. Y cual vampiro, mientras habla los 15 minutos, la media hora, los 45 minutos, mejor dicho, lo que aguante ese cuerpo teniendo esa entidad allí metido, y lo que esa entidad sea capaz de aguantar en ese cuerpo, porque es viceversa. Si el cuerpo físico tiene un alto porcentaje de energía libre aún, la entidad no puede estar mucho tiempo ahí, porque eso lo va a quemar, lo va a desparticularizar, entonces ella entra y sale. Pero si ese cuerpo físico ya ha perdido un porcentaje alto de su energía libre, puede estar bastante tiempo allí metido, porque no hay quien lo quiera sacar o lo pueda deshacer, lo pueda dañar, porque esas entidades son absolutamente mortales, contrario a lo que nos dijeron. Ellos son totalmente mortales. Entonces de eso depende el hecho de que la sesión de espiritismo dure lo que dura. Y va a tratar supuestamente de resolverles o darles consejos a los que están allí, pero ese que se está presentando como Cristo puede ser cualquiera. Ese que se presenta como Buda puede ser cualquiera, que se presenta como Jehová, como Alá, como Yahvé, como Zoroastro, como el gran profeta, en fin, como el ser de luz, como Metatrón, en fin, todos los nombres que usted pueda encontrar en literatura alguna, está allí. Puede ser un gris, cualquiera, una entidad menor, el primero que al abrirse la sesión pudo entrar, porque ellos realmente se hacen fila. Cada vez que hay una sesión de espiritismo, los centros de espiritismo están absolutamente repletos de entidades esperando que llegue la medium o el medium para entrar a ese cuerpo. Y el primero que logra entrar, entonces ese es el que se echa su discurso, ese es el que drena a todas las personas que están allí, y ese es el que le da solución a alguno. Y aquí viene el juego del casino. La persona entra a un casino con el ánimo de ganar alguna plata, y lógicamente para poder que no se vaya, los del casino le permiten ganar 1, 2, 3 vecesitas, y la persona va a quedar allí enviciada y dice: no, es que allá sí gano. Igualito pasa acá. Le curan algo, le sanan algo, pero eso que se lo sanaron no es gratis, no señor, es un negocio. ¿A cambio de qué? A cambio del porcentaje de energía libre, si es que tiene. Y si la persona que está en ese culto o en ese ritual no tiene, pues lógicamente no le van a hacer ningún favor, porque ellos absolutamente no dan nada por nada. Simplemente miran qué capacidad, vamos a ponerlo en estos términos, económica a nivel energético tiene la persona para hacerle o no el favor que está pidiendo. Y si tiene con qué pagar, pues lógicamente se lo hacen. Y si no, pues no se lo van a hacer, pero se lo van a hacer a otro. Y entonces dicen: pero a él sí le solucionaron. Pero a este sí le ayudaron. Pero mire que esto sí funciona. Claro, para poder tener enganchada a la gente. Pero esas soluciones son impresionantemente costosas. Mucha gente asiste a este tipo de grupos por eso. No, pero es que allá son buenos, allá ni cobran, allá no piden nada, allá nos ayudan entre todos, allá nos dan. Pues lógico, ese es el proceso que tienen que hacer estas entidades, dar alguna cosita de acuerdo a la necesidad que tenga la persona para poderlo enganchar. Entonces, en este caso, cuando el señor Dos Santos nos pregunta: ¿qué nos pueden decir de las prácticas de mediunidad y de espiritismo mediante las cuales hacen procesos de reconcilios, sanaciones y otras soluciones a diversos problemas de las personas que allí asisten? Ya le dijimos, sí lo hacen, claro, pero es a cambio de su energía. Así como es permeada el campo energético de la medium, es permeado el campo energético de todos y cada uno de los que asisten a
a esas sesiones y quedan conectados en cada sesión a la entidad que allí estuvo dirigiendo las palabras. Esa entidad los conecta. Entonces, las personas que van a esas prácticas espiritistas están conectados a, pueden ser cientos, miles o quizá millones de entidades de acuerdo al tiempo que fueron y asistieron a esos lugares. Porque hay unas que los conectan en forma directa, ya les dije, cuando hay una práctica de mediunidad, son muchas las entidades que están alrededor de ese cuerpo tratando de entrar para nutrirse de primero. Pero las otras que quedan allí, no se quedan solo mirando, sino empiezan a buscar dentro de los asistentes a ver a cuáles pueden conectar. ¿Y qué es conectar? Preguntarán algunos. Es generar eso, una conexión, una especie de cable energético por el cual a esa persona la van a drenar. Se van a empezar a chupar esa persona, van a empezar a desvitalizarla. Y aquí viene el otro proceso. ¿Qué tanto de verdad y qué tanto de engaño hay en esto? Hay verdad porque sí le curan, sí le ayudan, sí le sanan, sí le hacen algunos favores. Esa es la verdad. Lo que no le dicen es el precio que eso tiene. Y el precio es energético absolutamente. Ahí es donde viene el total engaño de ello. El engaño es que la persona piensa que eso es así, simplemente voy, me ayudan y de pronto di una moneda, de pronto no la di, de pronto son muy buena gente y no pasó nada. Pero claro que pasó. Siempre le van a cobrar con su energía. Y en estos tres factores que son los que más manejan aquí en este mundo: salud, dinero y amor o armonía. Entonces, la salud es y está ligada a una energía llamada energía vital. Entonces, esa vitalidad la necesitan estas entidades para poder vivir. Ya les dije, ellas no son inmortales, son más mortales que el mismo cuerpo físico, son más lábiles que cualquier microbio. Entonces necesitan nutrirse, y su nutrición principal para no desaparecer en el espacio-tiempo donde ellas viven, que es este mismo, solo que en otra frecuencia de visión, se chupan la energía vital de las personas. Entonces la enfermedad empieza a aparecer, los dolores empiezan a aparecer, los daños óseos empiezan a aparecer, los daños a través del sistema respiratorio, del sistema cardíaco, del sistema circulatorio y de cada uno de los sistemas del cuerpo. De ahí van drenando. Y si son muchas, pues eso se va a sentir en el tiempo y las personas terminan teniendo problemas en ese nivel, de acuerdo a su cantidad de energía vital en la actualidad que estaba haciendo esa práctica. Y si es que está muy desvitalizado, entonces miran su energía de abundancia, que tiene que ver con la economía, y empiezan a drenarle su abundancia. Y entonces, al drenarle su abundancia, pues lógicamente sus negocios, su trabajo, su dinero empieza a ser fallido. Y si no es allí, entonces miran su amor, que esto tiene que ver con la armonía, la energía de armonía que la persona tiene, y empiezan a drenársela, a chupársela, a quitársela. Y si no tiene, entonces le roban sentidos conscientes, y si no, le roban coherencia. En fin, la energía libre tiene muchas propiedades y ellos de eso es que se nutren. Por lo tanto, las personas terminan teniendo eso. Además, el juego, volviendo a esta palabra, está en lo siguiente: para que la persona no se le aleje, cuando la persona ya decide no volver a este tipo de prácticas espiritistas, entonces las entidades dicen, un momentico, primero aquí hicimos un pacto, porque eso es otra cosa. En muchas de esas centros de espiritualidad hacen rituales en los cuales comparten vino, comparten no sé qué, ritualísticas que el director hace. Por lo general, el director de esos grupos es una entidad absolutamente consciente que es una entidad. Sabe qué es. Y ese es el más peligroso de todos. Porque él sí tiene claridad de ello. Por eso muchas veces él ni siquiera es el medium, sino que busca a alguien o a otros que le sirvan de medium. Porque él ya es una entidad como tal y él necesita un cuerpo para poder entrar. Él es el vampiro mayor en estas digamos,
cuestiones de espiritismo es la forma más directa del vampirismo energético que hay. Entonces, lo que hacen en esos rituales es sellar, pactar, no solo para esta línea de tiempo, sino las líneas de tiempo sucesivas. De hecho, mucha gente que practica ese tipo de cosas y de reconcilios vienen haciéndolo de retorno en retorno, de retorno en retorno. Y cada retorno que la entidad con que pactaron quiera, lo vuelve a tomar y ahí lo va a tener como su esclavo, como su súbdito y como su forma de alimentación. Eso es lo que pasa allá y eso es lo que se ve y miramos cuando entramos a sesiones de sentidos conscientes desde esta óptica. Por eso aquí no se permite y no es claro que, como en algunos otros métodos, que en un estado de las sesiones, cuando uno induce a alguien a entrar a ese mundo espiritual, porque el mundo espiritual es grandísimo. Esto es parte del mundo espiritual. La espiritualidad tiene que ver con lo que los soplos, eso es un espíritu, un soplo. O sea, cuando usted respira, pues está teniendo espíritu. Eso viene de respiración, expirar. Búsquelo en el latín, el origen de esta palabra. Y tiene que ver justamente con la respiración, con la absorción a través de las ventanas nasales o demás poros del cuerpo de lo que hay en el ambiente. Estamos repletos en todos los lugares de estas entidades espirituales y dentro de nosotros supuestamente o supuestamente no, hay un hecho que nos dieron para favorecernos los benevolentes dioses, el Espíritu Divino, que es un controlador absoluto. Es un soplo puesto por ellos para controlarnos. Hay que desligarse de eso. Entonces, cuando se entra y se ve en sentidos conscientes, no se permite absolutamente que nadie entre al cuerpo. Cada vez que una persona permite que entre una entidad a su cuerpo, ya está haciendo que se permee y cualquier otro puede entrar. Es como generar un túnel, es como generar lo que llaman un portal por el cual alguien va a entrar. Por el contrario, hay que tratar de sellarlos, de taparlos. Y así se ven. Cuando hay una sesión de sentidos conscientes, haga de cuenta, una persona que está en estos niveles de espiritismo, tanto el medium como muchos de los practicantes se ven como los corales, absolutamente porosos. Y muchas veces sus huesos se ven porosos y los poros son demasiado altos. Cuando hemos hecho sesiones a personas que han practicado esto, realmente algunas están absolutamente repletas de entidades, en millones incluso, que hay que tener mucho cuidado al desalojarlas de su cuerpo, porque muchas de ellas pues son agresivas y no se van a querer dejar salir así como así, porque además ese es su hábitat, su casa. Entonces, señor Don Carlos, en términos de estas prácticas, existen, se hacen y no son ni siquiera traídos por Allan Kardec. Eso es muchísimo más antiguo. Eso ya se practicaba. Eso fue una de las cosas que empezó a hacer la caída de la Atlántida e incluso más atrás, la caída de la Lemuria empezó con prácticas de espiritismo. Lo que pasa es que eso no está tan registrado, pero en cada época anterior se ha dado. Es la forma, es el engaño más directo que hacen estas entidades controladoras para ellos poder sobrevivir. Ahora, ¿qué tanto de verdad? Ya le dije, claro, sí, le van a ayudar. Y existen todos esos mundos espirituales, existen. Y estamos metidos en ellos, estamos metidos. Ahora, ¿hay que tener miedo? No. Hay que tener claridad de dónde se para uno y para dónde es que va. ¿Qué es lo que está buscando? Estamos buscando nuestra energía libre. Y a través de métodos de espiritismo y de espiritualidad, jamás se va a encontrar con su energía libre. Por el contrario, todo este diseño fue hecho para que se aleje y cada día tengamos menos energía libre. Ahí está el engaño. Para eso fueron hechas las religiones, los grupos esotéricos, la alta espiritualidad, el espiritismo, la brujería y todo lo que tiene que ver con todos esos temas, para alejarnos y drenar cada vez más nuestra energía libre. Y así se percibe.
se percibe como una realidad de los sentidos conscientes en la cual se puede solucionar absolutamente desde la decisión y desde la búsqueda de cada ser humano, así haya participado, así haya sido el mismísimo medium. Es un poco más complejo y difícil, pero sí puede ayudarse a una persona que con esos sentidos conscientes empiece a administrarlos él o ella misma, porque es su capacidad, es su bondad, es su don. No es el que le dio aquel, el otro, sino que es de esos. Y cuando nosotros entendamos que la energía libre tiene propiedades y dentro de las propiedades están los sentidos conscientes, entonces empezaremos a andar en el camino que nos llevará hacia ella misma, a conectarnos con lo que somos, con nuestra energía libre. Recuerde, señor Carlos, en su energía está su solución. Gracias por su pregunta y esperamos haber sido lo suficientemente claros en las respuestas. Hasta la próxima.